Desde nuestro punto de vista, las personas participamos en distintos contextos. Los derechos humanos deben ser considerados transversalmente, es decir, en distintos ámbitos o disciplinas. Consideramos también que la mayor oportunidad para las empresas de contribuir al desarrollo humano radica en la promoción del respeto a los derechos humanos de los trabajadores y de las comunidades que se relacionan con su cadena de valor. Bienvenidos a Responsabilidad Social Contenedores, el podcast de referencia para todas aquellas empresas que apuestan por su rentabilidad, fomentando el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental. Yo soy Vega Santos y como en cada episodio me acompaña César Medina. En el día de hoy vamos a entrevistar a Jaime Bolívar, subdirector de Talento y Cultura del CRIT en Morelia. El CRIT pertenece a la Fundación Teletón y es una organización sin fines de lucro que busca servir a personas con discapacidad, cáncer y autismo, ofreciéndoles una atención integral y de calidad que promueva su desarrollo pleno e inclusión en la sociedad. Jaime cuenta con estudios en comunicación humana y administración y además es profesor del TEC de Monterrey, exponente y conferencista. No te pierdas esta entrevista. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a Responsabilidad Social Contenedores. Este es tu podcast y pues estamos muy contentos de que nos acompañes con un tema que ha cobrado pues demasiada relevancia, como lo son los derechos humanos y la inclusión social, ¿no? Entonces, pues de inmediato nos metemos en el tema y dinos ¿cómo puedes definir a los derechos humanos o qué es lo que significan realmente? Bueno, primero que nada, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder compartir un ratito y de intercambiar ideas y experiencias. Y primeramente, los derechos humanos para mí son, como para muchos, prerrogativas que son inherentes al individuo. Desde que nacemos, tenemos algunas de ellas ya en nuestro ADN y que son parte esencial de nuestra vida. Entonces, a veces pareciera un poco contradictorio, pero al no conocerlas, pues no podemos ejercerlas. Y en este caso, la libertad, que para mí es la más bella, yo creo, de todas estas prerrogativas, es la que nos permite decidir sobre nuestras vidas en conciencia. Yo creo que para mí eso definiría un poco los derechos humanos, poder ser conscientes de lo que somos acreedores para llevar a cabo en la vida, pero también eso conlleva responsabilidades. Entonces, esa es, yo creo, que la belleza más grande de poder ser consciente de algo que te hace responsable también para ejercerlo en la mejor lucidez que pueda tener el individuo. Bienvenido. Es un placer tener pues a una persona tan querida, alguien como tú, que tiene pues no solo el conocimiento técnico, sino la sensibilidad para podernos hablar hoy de este tema. Mira, y siguiendo un poco con esto, el desarrollo sostenible o la sostenibilidad para nosotros, para mí en este caso, solo es posible desde esta base de pensar que puedas tener cierta libertad para ejercerlo, ¿no? Es decir, el desarrollo sostenible solo es posible si tú tienes, si puedes ejercer ciertos derechos o libertades. Para ti, ¿cómo es esa relación entre derechos humanos y responsabilidad social? ¿Cómo nos lo podrías explicar? Yo creo que los derechos humanos, al estar basados en valores y que la responsabilidad social también intersecta en los valores, porque una empresa, por supuesto, que está diseñada para producir o para generar algo,
Pero hoy en día este concepto de responsabilidad social tiene que ver con las implicaciones que cada giro de empresa puede llegar a tener y de esta manera poderlo transformar para que sea en beneficio real de la comunidad, de la sociedad y que los daños sean los mínimos, porque por supuesto, dependiendo de qué tipo de empresa sea, pues tendrá implicaciones en su producción, en las cuestiones ambientales, o incluso les diría desde el punto de vista laboral, pues a veces al explotar a los trabajadores, porque eso sí pasa, llega a pasar. Entonces, ¿dónde está el objetivo real de las empresas que existen o deben de existir para generar un bien a la humanidad, un bien al entorno, a la comunidad? Entonces yo creo que ahí intersecta la parte de los derechos humanos y de la responsabilidad social, en los valores, en hacerlos conscientes y no solamente hacerlos conscientes, sino practicarlos, llevarlos al ejercicio, porque muchas veces también pensamos o ideamos conceptos muy románticos, pero a la hora de llevarlos a cabo es donde realmente se ve si sí o si no, porque podemos hablar mucho de las cosas, pero las acciones son las que hablan más que cualquier otra cosa. Si las empresas apoyan y fomentan los derechos humanos, ¿se estaría garantizando el éxito de ellas? Definitivamente, al apoyar, tendríamos que estar hablando de ese compromiso que yo hablaba, de la conciencia y de llevarlo a los actos. Porque yo, como empresa, puedo decir, yo apoyo a los derechos humanos, son maravillosos, pero si ni siquiera sé cuáles son, ni cómo son, ni los doy a conocer a mis colaboradores y no genero acciones concretas en un plan específico para llevarlo a una consecución estratégica bien pensada, no voy a lograr pues un cambio, no voy a lograr el arraigo que debo yo de buscar cuando estoy hablando de derechos humanos y de responsabilidad social y por ende de sustentabilidad, de lo que hablaba Vega hace un ratito. Yo creo que hoy en día estamos en un momento, en una coyuntura fundamental para poderla entender y poder asumir de una manera mucho más formal los compromisos que tenemos. Hasta hace poco considero que no era muy conocido el concepto de responsabilidad social empresarial. Todavía yo creo que seguimos un poco en pañales en esa parte. Si a la gente le preguntas qué es la responsabilidad social empresarial, pues no sabemos todavía muy bien cómo explicarla. Y te diría también a lo mejor los derechos humanos, la inclusión, todos estos conceptos que parecieran comunes, pero en esencia a lo mejor todavía nos falta un poco adentrarnos más en ellos. Y vamos trabajando, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde aquí tratamos de ser esa plataforma pues sentar un poco pues el desarrollo del conocimiento que muchos empresarios pues pueden tener sí o no en cierta medida, pero bueno, nosotros tratamos eso de organizarlo y de decirles, de darles a entender las mejores prácticas para que lo hagan lo mejor posible. Mira, cuando estabas hablando de derechos humanos, este respeto o este éxito por el que te preguntaba César, no solamente tiene este matiz desde mi punto de vista legal, ¿no? Que de repente te dicen, tienes que respetar los derechos humanos porque así lo establecen las leyes, la legislación nacional e internacional vigente. También yo siento que es un asunto empresarial, ¿verdad? Porque si nos dejamos personas, por ejemplo, con discapacidad en el camino, son personas que constituyen un enorme potencial o un gran talento para la organización y que pues es una fuerza laboral, es una fuerza que permite que tú puedas encontrar esa ventaja competitiva que a veces puedas haber perdido, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con temas de cultura. Tú que eres un gran conocedor del tema de la gestión de la cultura y las organizaciones, explícanos un poco qué relación existe entre una cultura de empresa y derechos humanos y la cultura de empresa. ¿Cómo lo enfocarás tú?
Precisamente yo creo que es uno de los temas delicados de los que hablaba hace un momento, en el sentido de que no los conocemos todavía muy bien. La cultura, al ser vinculada con valores, con actos, con costumbres, con la esencia de la empresa, muchas de las veces todavía no tenemos claro de qué va el ejercicio de los valores en cuanto a la identidad de la empresa. Creo que aquí tenemos algo muy interesante, porque en automático la cultura de los mexicanos, independientemente de la empresarial, es de contestar en automático ciertas cosas. Hablamos de pronto de, si yo le pregunto a la gente, ¿cuáles son los valores más importantes para ti? No, el respeto, el respeto. Pero ¿qué implica el respeto? Implica saber escuchar, darte la oportunidad de que tú también tengas razón, pero también defender mi postura. Esa parte de intercambio no la hemos podido ajustar. Y déjenme decirles que en el sentido de la inclusión laboral, también nos encontramos en retos muy importantes. En el área en donde yo estoy, que es talento y cultura organizacional, en una fundación que se ha dedicado tantos años a la inclusión, hemos tenido retos muy importantes a la hora de incluir personas con discapacidad al mundo laboral. De pronto esa automatización de la que les hablaba, que es de ayudar sin que me lo pidan, eso no nos hace ser congruentes a veces en el respeto del que hablaba yo hace un momento. Y no sé si me doy a entender en ese sentido, de que son conceptos muy abstractos que debemos procurar darles mayor auge dentro de la inducción a las empresas, pero también del día a día dentro de nuestros planes de comunicación interna, porque luego nos los podemos aprender como una especie de discurso hueco que no entendemos, y ahí es donde está el gran reto. Yo creo que nos ha ayudado mucho en mi empresa, en mi organización, en mi segunda casa, que así le digo yo, que es el CRIT, poder preguntarle siempre a la gente, bueno, pero tú cómo vives los valores, porque a nosotros nos inculcan mucho la parte de los valores institucionales desde que ingresamos a la organización, y, y corremos ese riesgo de automatizarlos y decir, pues amor por aquellos a quienes sirvo, forjar una cultura de inclusión. Pero a ver, yo lo que quiero saber es tú cómo lo vives tú Vega, tú Jaime, tú César, ¿cómo lo vives? ¿Cómo vives el respeto? ¿Cómo vives la inclusión en tu día a día? ¿Cómo vives el amor? Y eso está interesantísimo. Entonces yo creo que en esencia debemos de tener más apertura y más estrategia comunicativa para poder lograr lo que esperamos, que es un cambio en la conciencia empresarial. Jaime, completamente de acuerdo. De nada sirven estas auditorías sorpresa en donde tienes que recitar la cultura organizacional de la empresa y voltear a ver tu gafé, tu membrete, si no hay una vivencia real de los valores, ¿no? De nada sirve ser ese empleado modelo dentro de la empresa y cuando llegues a casa o en tu comunidad eres un ciudadano de lo peor o un miembro de tu familia que no se involucra, ¿no? Entonces, me parece muy acertado eso, y sin duda el rol de la comunicación es demasiado estratégico en esto, y en algunas empresas vemos que no lo toman, no le dan el valor tan relevante que tiene la comunicación, ¿no? Y hablando de comunicación, justamente todo nace desde explicar justamente los conceptos claros y de forma básica, ¿no? De hecho, muchas veces en el podcast lo que hacemos es justamente empezar por lo más obvio, ¿no? Y es por ello que yo te quiero preguntar que nos vuelvas a definir un concepto que lo escuchamos mucho, demasiado, pero que sin duda yo creo que, como bien dices, como lo llevamos o lo interactuamos en automático,
no estamos preparados y no estamos listos para ello, ¿no? Entonces, yo quisiera que nos definieras a nosotros y a todos nuestros escuchas, qué es realmente la inclusión? ¿Sí? ¿A qué nos referimos con inclusión? Se vincula directamente con el respeto, que yo lo puedo definir como reconocerme en el otro. Yo soy tú. Entonces, ¿por qué razones a mí me gustaría ser evaluado en un proceso laboral, por ejemplo, en un proceso de selección? Pues por mis competencias. La inclusión, fíjate, actualmente está muy de moda, a lo mejor, o muy actual, el tema de la norma oficial mexicana 025, que es de no discriminación e inclusión laboral. Entonces, ¿qué es lo que nos viene a la mente también en automático cuando hablamos de inclusión o de discriminación? La discapacidad. Pero no es solo eso. La discriminación y en sí misma la inclusión tiene que ver con identificar las competencias de la persona sin importar si pertenece o no a un grupo vulnerable. Y los grupos vulnerables son varios. No es solamente la discapacidad, es las mujeres, es un grupo vulnerable, las personas de la diversidad sexual, las personas de la tercera edad, personas también liberadas que estuvieron en un centro de rehabilitación social y pues dónde está la parte de incluirlas en un proceso sin prejuicios. Eso está, híjole, retadorcísimo. Justo el otro día tuve la oportunidad de ir a un foro de capital humano en temas de inclusión y en mi conferencia, porque fui ponente, les preguntaba a los asistentes, bueno, ¿y tú incluirías a una persona liberada en un proceso de selección? Y me dijeron que no. O sea, automáticamente es no. Es la respuesta de alguien que pues de pronto desconoce en sí mismo el concepto de inclusión. Entonces ahora, yo tampoco te voy a decir que soy el hombre más incluyente del mundo porque estamos en ese proceso de vencer nuestros prejuicios. También si te llega pues de pronto un candidato o candidata que a lo mejor ni siquiera pertenece a un grupo vulnerable, pero su personalidad a mí me hace un clic negativo, porque habemos quienes le caemos mal a las personas, pues nomás porque existimos, ¿no? Entonces, esa parte podría ser discriminatoria. Por eso yo creo que tenemos que ser muy estructurados a la hora de hacer un proceso y por ende generar el menor sesgo posible y ser lo más incluyentes que se pueda dentro de lo que estamos buscando, que es encontrar a la persona idónea para que cumpla a cabalidad con las funciones de una posición y que cumpla o que tenga las competencias que se necesitan, sin importar si le cae bien o no al reclutador o a una de las posiciones. Y eso me lleva rapidísimo a decirles que los años que llevo dedicándome a los recursos humanos también me han formado mucho como persona, porque me han ayudado a ir venciendo mis prejuicios. Yo mismo les ponía el ejemplo esa vez que di la conferencia, que fue hace poco, fue el 25 de mayo apenas, y yo les ponía el ejemplo de un proceso que llevé a cabo de unas posiciones de terapias que estaba yo reclutando internacionalmente. Y una de las candidatas estaba tatuada, llena de tatuajes por todas partes. Entonces, mi primera reacción fue que ya no siga en el proceso. Fíjate nomás qué feo. Pero al conocerla, al entrevistarla de manera profunda, dije, no, es que
ella tiene todo lo que se necesita y más porque está adornada con los tatuajes, ¿no? Entonces, al pasarla a las demás etapas, les encantó a todo mundo y se quedó, duró 10 años trabajando en la organización con un desempeño ejemplar. Y entre las cosas que más dejó fue permitirnos ser más abiertos. Oye, ¿qué significa buena presentación? O sea, eso es algo que está ahorita muy arraigado, yo creo que, insisto, en el inconsciente colectivo de las personas que traemos cuando estamos buscando empleo, pues ciertas características que la verdad están súper obsoletas. Buena presentación, ¿qué es eso para empezar? O sea, la belleza está en los ojos de quien la mira. Además, al final del día, pues depende mucho de tu giro, lo que sea buena presentación o no. Para mí buena presentación es una persona que te mira a los ojos, que es sonriente, que hace las cosas en conciencia, porque puede estar muy arreglada una persona con traje, vestido, corbata y lo que sea, y te ignora, te trata mal, te ve, o sea, esa parte. Entonces, ¿dónde está la congruencia? Es a la que yo quisiera referirme en materia de inclusión y de no discriminación. Y pues volviendo a la pregunta original, también tenemos que primero conocer cuáles son todas estas poblaciones vulnerables y que a veces tenemos en prejuicio que una persona de más de 60 años ya no. Pues ese es otro de los temas que se enuncian de pronto en las convocatorias, que tengan de máximo 35 años de edad. Oye, pues ya hace 6, 7 años que ya pasé mi etapa mejor de laboral, o sea, siendo que ahorita ya cuarentón es cuando estoy mejor, más consciente, más todo. Entonces, todavía estamos en un camino largo por recorrer, pero ya empezamos. Yo creo que algo muy bueno es que la gente ya tengamos en mente, pues, por ejemplo, estas cuestiones como la norma 025 y que podamos ir haciendo camino, como en este caso con ustedes, con esta plática que pues va despertándonos, ¿no? Haciéndonos un poco más sensibles. Oye, Jaime, fíjate que estás hablando o has estado hablando de grupos vulnerables, ¿verdad? Y es que tienes toda la razón. No se puede perder de vista que en esos grupos vulnerables también hay talento, ¿verdad que sí? Y el talento, sin dudarlo, yo creo que los tres estamos de acuerdo que es el factor diferenciador para el éxito de las empresas. O sea, es de vital importancia desde mi punto de vista, desde nuestra perspectiva, que aquella empresa que sepa gestionar la diversidad, que sepa gestionar la inclusión en el trabajo, va a ser una empresa exitosa, ¿verdad? Entonces, hay muchos motivos por los que las organizaciones o las empresas tienen que apostar por la inclusión laboral. Primero es el talento, pero cuéntanos un poco más. O sea, para ti, ¿por qué tendría que apostar una empresa por esta inclusión laboral? Precisamente le da una riqueza mayor a la perspectiva del grupo de colaboradores, tener personas que pertenezcan a alguna población vulnerable. Justo hace unos meses, no, hace unas semanas hicimos un proceso de selección en el que incluimos a personas con discapacidad y una chica se quedó con la posición, una chica con discapacidad motora, discapacidad con una enfermedad que se llama parálisis cerebral y que le genera una cuestión que se llama hemiparesia. Entonces, tiene pues dificultades para moverse de todo un lado, pero todas las ganas del mundo de hacer las cosas. Entonces, eso es algo maravilloso porque a nosotros nos permite hacer una cosa que se llama ajustes razonables en su día a día. ¿Qué significa esto? Acercarle más situaciones que pueda ella utilizar o más aditamentos que ella pueda utilizar para facilitarle el trabajo, porque su propia discapacidad pues, se lo impide y eso nos permite ser más precisamente
incluyentes, pero ver que se pueden hacer las cosas de diferentes maneras. Yo creo que eso es algo que nos enseñan mucho las personas de alguna población vulnerable para poder llevar a cabo un trabajo bien hecho. Entonces, en este caso, la chica, por ejemplo, no se puede subir a una escalera, que la posición que ella tiene es de encargada de la tienda que tenemos adentro del CRIT. Entonces lleva pues los arqueos de caja, los ingresos, los egresos, los inventarios y la venta. Entonces, el ajuste razonable del que les hablaba era, bueno, le vamos a poner unas sillas junto con la escalera para que ella pueda detenerse, pero sí lo pueda hacer. O sea, que no se lo haga a alguien más. Y nosotros ser precisamente pues más promotores de la visibilización que puede tener cualquier persona para hacer las cosas bien hechas. Y en este sentido, entonces, queremos saber qué tan de acuerdo estás con la siguiente expresión que hemos escuchado en algunos foros empresariales, que, bueno, se comenta que la diversidad es que te inviten a la fiesta, mientras que la inclusión es que te saquen a bailar. Muy apropiada porque, y más que la diversidad, sería la integración. La integración sería que te inviten a la fiesta y la inclusión es que te saquen a bailar en la manera en la que tú puedas hacerlo, ya sea con tu silla de ruedas, en este caso si fuera así, o con tus... por ejemplo, yo que soy una persona que no baila bien, que no tengo mucho ritmo que digamos, pero pues que me invite a alguien a bailar o que yo mismo me aviente a bailar y que yo pueda bailar solo y pues ahí medio tropezándome y lo que sea, pero sin sentirme incómodo porque los demás me estén juzgando. Ahí es donde entra yo creo que el arraigo más fuerte de los valores, de respetar lo que cada quien puede hacer y a lo mejor hasta en esa aparente torpeza que yo pudiera tener cuando bailo, alguien se inspira y dice, ay, pues yo también lo voy a intentar, o mira, ese pasito está interesante, déjame, me lo apropio y así nos nutrimos todos dentro de, ahora sí, la diversidad, porque la diversidad es que todas las personas somos distintas, que todas las personas tenemos, incluso ese es otro de los estigmas con los que se cargan de pronto las personas con discapacidad, se les dice que son personas con capacidades diferentes, pero yo diría, todos los individuos tenemos capacidades diferentes. Cada quien manejamos mejor unas cosas que otras, tenemos unas habilidades mucho más resaltadas que otras y pues ahí está la riqueza de ser diversos. Totalmente de acuerdo. Además, mira, fíjate, yo creo, Jaime, que tanto la diversidad como la inclusión o integración hacen referencia a entornos laborales enriquecedores, ¿verdad? Donde hay pues muchas características, hay una diversidad, hay una riqueza de vivencias, de condiciones de vida, de diferentes aspectos, de formas de ver la realidad o de enfrentarse también pues al puesto de trabajo, ¿verdad? Y esto dirás conmigo que redunda de forma positiva en el clima, ¿verdad? En un clima laboral positivo, más abierto, más feliz, más alegre. Y es que de lo que se trata también muchas veces cuando hablamos de clima es de hablar de ambientes de trabajo más productivo. Entonces, esta cultura o esta posibilidad de integrar diferentes vivencias o características físicas o emocionales o psíquicas o formas de ver las cosas, pues cobra mucha relevancia porque es una ventaja competitiva. No sé, yo así lo percibo, ¿verdad? Y además potencia el éxito de las organizaciones. Entonces, tú imagínate todas estas empresas que nos puedan estar escuchando y digan, está súper excelente, muy padre, como decís, todo lo que están contando aquí, Jaime, sobre la inclusión, pero a ver, ¿cómo hago yo
¿Cómo hago yo como empresa para que la diversidad, la inclusión, se vuelvan parte de la esencia, de los valores, del ADN, es decir, de la cultura de la empresa? ¿Cómo le hacen, Jaime? Primero que nada, los líderes debemos tener en nuestra mentalidad la obligación, por así decirlo, pero sí que lo es, sí es una obligación ya, la norma esta que les digo de inclusión y no discriminación, como lo es también la norma 035 de riesgo psicosocial, o sea, ya son obligaciones para evitar a toda costa que existan pues estos cánceres empresariales, que así les digo yo, porque son tumores malignos que se van esparciendo, que van haciendo metástasis espantosa, por más productiva que sea una empresa, si no tenemos esa parte de inclusión y de conciencia y de los valores dentro del ADN, no va a llegar a buen puerto. Entonces, en primer lugar, debemos tenerlo los líderes como una obligación, un deber ser, incluir en los procesos de selección a personas de la diversidad. Para ello también requerimos capacitar. Tenemos que invertirle a la capacitación de precisamente los líderes y de las personas de recursos humanos, pero también de las cabezas de las áreas para que sepamos todos que es indispensable ya tener distintos perfiles en nuestra plantilla laboral. Y por ende, capacitar también al Departamento de Capital Humano para que pueda incluir en sus procesos, porque justo esta chica de la que les estoy hablando, que es un ejemplo vivo de carne y hueso, a la hora de hacer sus psicometrías, que tienen tiempo estimado para hacerlas, pues ella no las hace al mismo nivel de rapidez, pero ella intelectualmente está indemne. Ella es completamente funcional e inteligente, pero la parte motora no le funciona tan bien. Entonces, a ver, si sale mal por la rapidez y no le doy el trabajo por eso, pues oye, ¿dónde está la inclusión? Entonces, pero yo como profesional de recursos humanos sé que tengo que evaluarla de otra forma, de otras formas, para poderla incluir, porque si a todo mundo lo quiero evaluar de la misma manera, pues olvídate. Eso nos lleva a ser totalmente excluyentes, totalmente sesgados. Entonces tiene que estar capacitada la persona de recursos humanos para presentar obviamente a los mejores candidatos, pero también la apertura de los líderes para poder abrazar y recibir a las personas de cualquier condición vulnerable, pero que cumplan con las competencias que se requieren. Esto como una primera etapa. Y la segunda es hacer el plan de comunicación estratégica diseñado para que se permee la cultura de inclusión constantemente. Tiene que ser algo constante, cíclico y, lo más importante, diseñarlo con base en el testimonio, porque el testimonio arrastra. Yo no voy a llegar a pararme a decirles la inclusión es lo bueno, es lo padre y gracias a todos. No, es a ver, aquí tenemos a estas personas que aunque representen el 1% de la plantilla, pero una sola persona que te dé su testimonio de cómo ha sido trabajar ahí, te inspira, te convence. Entonces, por ahí va la cosa. Sí, claro, el storytelling hoy es importantísimo que se desarrolle en cualquier ámbito, no nada más en la comunicación hacia externa, ¿no? Hacia los clientes de alguna empresa. Ya nos has adelantado ciertas claves del éxito para tener una inclusión exitosa, ¿no? Acabas de hablar del liderazgo, acabamos de hablar de la comunicación estratégica basada en testimonios y también de la vivencia de los valores y de la cultura organizacional, ¿no? De la constante capacitación que debe haber al respecto. ¿Qué factores faltan entonces para que tengamos una inclusión exitosa en nuestra organización? Yo te diría que también tiene mucho que ver la paciencia, porque son cambios a los que no estamos acostumbrados.
también cabe decir, estadísticamente México es un país altamente discriminatorio en sus procesos de selección. O sea, lo vemos en muchas de las vacantes que se publican en general. Les decía que tienen una serie de requisitos que, pues no, ya no son incluyentes para nada. Entonces tenemos que ser pacientes en este proceso. Y dentro de las empresas, si a mí me preguntas, lo que nos ha funcionado es ir puliendo nuestros planes anuales estratégicos en todo sentido. O sea, de cómo le vamos a hacer para ir cumpliendo nuestras metas, pero a la vez ir incluyendo a esta población que tiene diferentes formas de aportar y de darle su tiempo justo. Vuelvo a lo mismo, a la capacitación y a la comunicación, porque son inversiones poderosísimas que van a redituar siempre en el bien. Pero para tal efecto se necesita también una visión estratégica muy grande de los líderes, porque no siempre se tiene esa apertura. Es de que vamos a producir y que entre todo mundo que cubra, que sí nos optimice también tiempos, porque también hacer procesos incluyentes toma tiempo. Por eso yo creo que también el ingrediente faltante sería la paciencia, aunada con la visión estratégica de los líderes. Por eso no es tan fácil. Si a cualquiera le gustaría ser incluyente, pues a quién no, pero sí tenemos todavía que luchar con algunas cosas. Mira, estás hablando de cosas súper interesantes, de esta paciencia que deben tener los líderes, de sobre todo también revisar el compromiso que ellos tienen con la inclusión, ¿verdad? De los planes estratégicos para que realmente sí sean inclusivos. Yo diría también un poco pues de revisar las condiciones laborales que tienen los colaboradores para ir vigilando, monitoreando que realmente exista igualdad de género, que realmente exista empoderamiento de las mujeres en las organizaciones, que no exista esta brecha salarial, etcétera, etcétera. Te iba a preguntar, en específico, ¿qué acciones recomiendas para que las empresas puedan llegar a desarrollar pues estos espacios de trabajo que realmente sean incluyentes, o sea, donde exista esa practicidad? Lo esencial es asignar específicamente ese proyecto de inclusión a ciertas personas específicas para poder distribuir funciones, que en este caso, como tú bien lo dices, la auditoría es fundamental. Tenemos que ver en el headcount, ver la parte de qué tengo aquí, qué tengo allá y qué me falta. También ver los tabuladores de sueldos, ver las funciones, ver las cargas de trabajo, las jornadas laborales, o sea, toda esa parte que a lo mejor caería un poco en capital humano, pero yo creo mucho en poder hacer, porque así lo hemos hecho, equipos de trabajo en los que todos los gerentes se involucren en algo y darle a cada gerente pues un ítem para cumplir, que en algunos casos puede ser la auditoría de sueldos, la auditoría de ver cuántas mujeres hay, cuántas personas con discapacidad, de revisar los procesos de selección, las políticas que tenemos, o sea, cómo se hace un proceso de selección, irlo viendo paso a paso para ver que se cumpla a cabalidad. O sea, en esencia, vuelvo a lo que comenté hace rato, el plan anual de cada empresa tenemos que revisarlo para meter esta parte de la inclusión y ¿por qué no decirlo también de una vez? Del riesgo psicosocial, de evitar esta parte del desgaste, del síndrome del burnout, porque en muchos lados yo conozco gente que incluso podría decirles algunos son familiares míos, personas muy queridas que
que yo veo que sufren de abuso laboral porque se les da de pronto una cantidad de trabajo exacerbada y que lo compensan con el sueldo, que a veces son sueldos altos, pero ¿a costa de qué? O sea, yo sí diría que acciones específicas son ser sumamente importante poder poner por escrito qué es lo que yo quiero, yo director, yo CEO, yo capital humano para mi empresa durante este año. Por ejemplo, para el 2023, ¿qué quiero? Tener mayor cultura e inclusión en todas las esferas de mi empresa a través de un programa de comunicación, de un programa de mentoring, porque siempre hay gente que quiere hacer la diferencia, ¿eh? Entonces hay que identificarla para poder aprovecharla. Esa disposición y ese talento que tenemos en las empresas, eso a mí me ha dado muchísimo resultado a lo largo de los años, porque recurso económico ya tenemos muchos años de no contar con él de una manera abundante. Lo tenemos muy austero. Hemos tenido que pasar por etapas muy dolorosas de reajustes de plantilla, reducirla, hacer reingenierías de procesos, replanteamientos de descripciones de puesto, pero no con ello hacernos chiquitos en materia de lo importante, que es generar este cambio que queremos. Y yo lo que he hecho es armar equipos de trabajo adicionales, o sea, de los que ya están, decirles, oigan, y tenemos este reto para este año. ¿Quién dice yo? ¿Quién se suma? ¿Quién quiere hacer la diferencia? Y siempre hay manos levantadas. Obviamente hay que darle el seguimiento correspondiente, porque luego tenemos ese fenómeno de la efervescencia que no nos lleva a nada bueno, de vamos a hacerlo todo, como cuando empezamos en enero que me meto al gimnasio, que estoy a dieta, que esto y que el otro, y a las 3 semanas ya estuvo. Entonces hay que ser consistentes y armar un equipo estratégico que te ayude a llevar eso al cumplimiento cabal. Completamente de acuerdo, Jaime. Me gusta mucho esta parte de cómo al final todos los colaboradores pueden aportar algo, ¿no? Y por eso se crean, pues, equipos virtuosos, ¿no? Más allá de que deban de seguir un perfil de puesto y demás, pueden participar en la estrategia de la empresa, ¿no? Y en ese sentido, mi siguiente pregunta, Jaime, es ¿cómo puede un plan de diversidad e inclusión aumentar la satisfacción de los colaboradores? Todas las personas tenemos en nuestra vida personas que son parte de un grupo vulnerable. Todos conocemos a alguien, o todos queremos a alguien, o todos podemos tener a alguien en nuestra familia. Entonces, desde el punto de vista de que en mi empresa se haga la inclusión y de que se comunique de manera apropiada, estratégica, generas más el arraigo de la persona a la empresa. Por decir, yo que tengo a mis papás ya grandes, jubilados, tuve unos procesos de selección en los que tuve médicos jubilados en el proceso y sí los incluí. ¿Y qué creen? Les encantaron a los directores, porque ya gente que le aporta una experiencia de vida distinta al ambiente laboral, eso creó un equilibrio muy bonito y a mí me recuerda mucho, sobre todo una de las doctoras, a mi mamá. Entonces siempre digo, qué hermoso tener esta mujer maravillosa aquí aportando tanto, y yo por eso siempre he sido muy defensor de esa parte, porque me identifica con mi propia historia, con mi propia vida. Entonces, desde ese momento en el que somos más abiertos, fomentamos que exista
un mayor arraigo y por lo mismo una mayor fidelización a la empresa. ¿Que es difícil? Sí es, porque de pronto la disrupción no nos gusta verlo diferente, no nos gusta aceptar cosas que no son iguales a nosotros, porque eso nos gusta mucho, lo igual nos da seguridad, nos da un sentido a lo mejor de aparente tranquilidad, pero cuando recibimos a personas distintas, eh, nos damos cuenta de lo rica que es la vida y a mí en lo personal también me ha pasado que cuando he incluido en procesos de selección a personas distintas a mí, en mi propio equipo de trabajo, de eso se lo aprendí a una maestra de recursos humanos hace ya muchísimos años que decía, si quieren realmente ver cambios en su equipo de trabajo, denle oportunidad a personas muy diferentes a ustedes, aunque les cueste mucho trabajo, aunque les cueste eh, esa tranquilidad, les decía hace un momento, de la que a veces queremos gozar siempre, dense la oportunidad. Y ella nos decía, y ella era directora de recursos humanos de una empresa grandísima. Y nos decía, de las personas más importantes en mi vida laboral han sido las más diferentes a mí, porque han enriquecido muchísimo al equipo, pero sobre todo a mi forma de pensar. Y eso, ¿cómo se me quedó grabado? Yo estaba bien chico, yo estaba muy joven y todavía 20 años después lo sigo recordando con mucho cariño porque lo he hecho y se lo he permeado a mis directores, a mis compañeros y les digo, piensa en qué quieres para tu equipo de trabajo. Todo mundo igual, todo mundo parejo o gente distinta que enriquezca y que te haga ser más humano. Entonces eso es fundamental. ¿Qué estás hablando de? Me estás recordando a cómo se generan o se forman los equipos de alto rendimiento y me estoy acordando de la metodología de roles de Belvin. Yo creo que un día te vamos a emplazar a tener otra charla contigo porque hay tantos temas de los que podemos trabajar contigo, los que podemos hablar contigo tan interesantes que tienen que ver en este caso con los equipos de alto rendimiento y por qué necesitas tener a personas con diferentes formas, perspectivas, técnicas, estrategias, funcionalidades, en definitiva, personas diferentes con las que puedas trabajar e integrarte en tu equipo. Pero volviendo al tema de los planes de diversidad, ya no solamente es lo que dices tú, ¿no? Este tema de aumentar la satisfacción. Yo siento también que es una cuestión como de reducir conflictos, pues porque también al aumentar la satisfacción se reducen los conflictos, se mejora la colaboración y bueno, en definitiva todo cae en que haya mejor lealtad, ¿no? Con los empleados. Yo siento que avanzar hacia la diversidad, avanzar hacia la inclusión, generar estos planes de diversidad, lo que te traen a mediano y a largo plazo en las empresas es que termine siendo más competitivo, que mejore el desempeño tu empresa en el mercado y que y al final del día que tengas una mejor reputación y no olvidemos que muchas veces la reputación es una forma de atraer al mejor talento en las organizaciones, ¿verdad? Bueno, otra cosa que te iba a preguntar, vinculado con esto es, vale, ya tenemos en mente la importancia de los planes, ya tenemos en mente el por qué desarrollarlos, pero ahora también y a efectos prácticos, ¿cómo puedo yo como empresario comenzar un plan de diversidad? O sea, ¿cómo empezarlo? Danos algunas ideas, Jaime. Primero, yo creo que lo importante es empaparse de esta norma de la 025, porque reúne una serie de ítems que en muchas ocasiones no los tenemos en la cabeza. Uno de ellos es tener una política de inclusión laboral, por ejemplo, en la empresa. Es tener procesos de selección incluyentes. Es tener modalidades de contacto dentro de la comunicación interna que promuevan constantemente el conocimiento de los
colaboradores en esta materia. Y obviamente darle un momento, dependiendo de la estructura de la organización, pero que el CEO, que el director general, la dirección general, las direcciones, hablen de eso y de su importancia. Entonces, lo primero es decir, vamos a transformar la empresa en una empresa más incluyente. Y esto es a raíz de esta norma oficial mexicana 025 de no discriminación e inclusión laboral. Y partiendo de ahí. Jaime, ¿y cómo podemos ir más allá de estas normas o de buscar un certificado, un sello, un distintivo? Es decir, ¿qué es cómo podríamos aportar más todavía a lo que está dictado en una norma? A veces se buscan estas certificaciones pues para darle cierto estatus a tu empresa y se cumple por cumplir. Pero cuando lo hacemos de una manera más consciente, más profunda y que realmente promovamos la inclusión en nuestras acciones, o sea, creo yo mucho en la parte de tener reuniones uno a uno con colaboradores, colaboradoras que sean parte de poblaciones vulnerables dentro de la empresa, y al reconocerles cara a cara lo que hacen por nuestra empresa, lo que hacen por la cultura en general, yo creo que ahí estamos cambiando mucho y vamos más allá de lo que implica una certificación o la obtención de un documento o de llenar un checklist, sino de hacer realmente vivido ese valor que para mí también es la inclusión. La inclusión es un valor porque se vincula con el respeto, se vincula con la generosidad, se vincula con la paciencia. Entonces son cosas virtuosas que hacen de un lugar para trabajar pues más elevado que un simple recinto que produce cosas o que genera servicios, porque también los hay, de que los hay, lugares que nada más se enfocan a la esencia del negocio, al modelo de negocio, del que sea, pero pasando por alto todo lo que tiene que ver con el reconocimiento del otro como tu igual. Si yo soy tú, eso es poderosísimo poderlo reconocer. Y entonces hay otras acciones también que podrían llevarse a cabo que son a través de las redes sociales de las empresas, generar este compartir de testimonios que son realmente inspiradores y pues todo incide en la comunicación. Yo estudié comunicación, pero no es solo por eso que lo digo tan convencido, sino porque a lo largo de los años he visto que la comunicación bien hecha, de verdad, es la esencia de un vínculo duradero y significativo. No nada más en lo laboral, sino en todas las relaciones humanas. Todo lo que tiene que ver con otras personas, cuando lo hacemos con una comunicación realmente sentida, realmente profunda, realmente honesta, genera vínculos a largo plazo y muy nutritivos, de beneficio mutuo. Porque ¿de qué me sirve un vínculo de muchos años si es no nutritivo, si es destructivo? Porque sí que los hay también. Entonces siempre es bueno buscar el bien mayor y yo creo que tiene mucho que ver con darle un trato personalizado a individuos que forman parte de estas poblaciones vulnerables. Porque a veces cuando yo dirijo mensajes a todas las personas, pues se vuelve un poco impersonal, ¿verdad? O sea, como les agradezco a todos, han sido muy gentiles y muy participativos y a todos les doy mi agradecimiento por igual, por haber obtenido esta certificación. Pero pues, ¿dónde está la parte de tú y yo?
de tú, Jaime, oye, Jaime Bolívar, te tengo aquí sentado y mejor aún, si puedo invitar a tu familia, mejor todavía. Eso sí creo que ha cambiado la vida de muchos colaboradores porque lo hemos hecho nosotros. Tenemos una dinámica de reconocimiento de valores y la gente los reconoce, los valores institucionales, en el día a día de los colaboradores, y el reconocimiento que les hacemos es un desayuno muy sencillo, pero con la familia del colaborador reconocido. Bueno, no saben lo que nos ha generado eso. Hay unas anécdotas de verdad de la lágrima así a todo lo que da, de reconocer toda una trayectoria del esfuerzo de los papás, del, del vínculo de pareja o de la inspiración hacia los hijos cuando los tienen. Y no, hombre, a raíz de eso se nos ha ido para arriba el clima laboral, precisamente, porque obviamente hacemos el desayuno ahí en la cafetería cuando está todo mundo, pero le ponemos su mesa con mantel, como debe de ser, así en forma, pero que todo mundo se dé cuenta de que hay un reconocimiento especial por parte de la dirección general a la familia del colaborador que está haciendo la diferencia. Entonces, pues esa es una de las tantas cosas que podríamos hacer para hacerlo más. Escuchándote, ¿sabes qué? Estaba pensando a Henry Ford se le atribuye una frase. Se dice, yo quiero colaboradores que dejen su cerebro a la puerta de la oficina y lo que necesito son un par de manos. Y es que en este caso, yo creo que hemos pasado mucho más allá. Ya no solamente es una cuestión de necesitar un cerebro, unas manos, sino que traigas e integres en tu empresa el corazón. Y me da mucha alegría poderlo decir y sobre todo contigo porque eres una persona que tiene mucha sensibilidad. Siento que a muchas organizaciones les vendría muchísimo mejor si dentro de sus competencias nucleares estuviera integrada la empatía como una habilidad blanda. ¿Me explico? La empatía para poder percibir pues, personas que tienen esta sensibilidad de entender, de vivir los valores de una organización y de entender qué significa la inclusión, yendo mucho más allá de una mera definición de la que te puede dar, pues no sé, un organismo oficial y realmente sentirlo, ¿no? Hablabas antes pues de mantener reuniones con los colaboradores, ¿no? Pues de dar o de conocer cómo están percibiendo ellos como grupo de interés pues las exigencias que les puede suponer el pertenecer a equipos de trabajo que son diversos, inclusivos, ¿no? Danos algunos tips también, en este caso, como para saber cómo podemos medir nosotros el avance y los resultados. Es decir, cómo se puede medir que realmente lo que estamos haciendo sí se integra con el cumplimiento de la normativa de la que nos has venido hablando y sí realmente es un valor que estemos percibiendo que se está llevando a cabo. ¿Cómo puedo medir este avance y cómo puedo ver estos resultados objetivamente? Pues definitivamente dos cosas son las que a mí me han funcionado en ese sentido. Una son las encuestas de satisfacción, pero que sean breves, concisas, porque cuando alguien ve algo ahí de 70 preguntas, dices, ay, no. Y ya hasta contestas en automático. Pero tres preguntas, máximo 5, y así como de sí o no, y una última etapa donde tú puedas poner qué consideras. Eso está importantísimo para hacer una medición estadística, porque te va generando como esos datos duros, de alguna manera, para ver hacia dónde se está inclinando la percepción de la gente. Y por otro lado, focus group, que siempre me han dado resultado, sí requieren de tiempo, pero sí es bueno hacerlos así. Identifico a áreas completas o grupos heterogéneos en los que les dedicamos media hora o 40 minutos para reunirse con la dirección general y con capital humano para hablar sobre estos ítems que yo ya debo traer obviamente bien ordenaditos para que no se disperse
diversidad también de opiniones o de temas en los que se pueda caer de pronto de manera circunloquial. Entonces es importante como que ser muy precisos y medir bien, pero así sobre las encuestas, por un lado, que es pues más grueso el volumen de información y más fino dentro de los focus group. Yo creo que son las dos cosas que de momento me vienen a la cabeza porque las he hecho y que nos han funcionado muy bien. Muchísimas gracias. ¿Qué te decimos, César? Que le decimos que ha sido un placer, ¿verdad? Conversar con él, tener a una persona así aquí, que le vamos a súper invitar. Pero vamos, aquí te esperamos de nuevo, y muy pronto. La verdad es que estamos muy contentos por esta entrevista. Qué valor estás entregando esto a nuestros oyentes. Y sí, te queremos comprometer de una vez para que nos vuelvas a visitar y volvamos a hablar de muchos más temas. Y pues, insisto, muchas gracias por tu visita. Y si podemos estar en contacto contigo, si tienes tus redes sociales públicas o dónde podemos leer, aparte de cosas de tu trabajo y demás, pues es el momento de decirlas, Jaime. Pues yo soy ya últimamente muy adepto a LinkedIn. Ahí me pueden encontrar como Jaime Bolívar y publico cosas seguido de lo que hago, de lo que hacemos y como empresa, porque pues somos todos, pero también de pronto reflexiones que me llegan o de cosas muy bellas que veo que publican otros colegas, y pues ahí es donde tengo mucho mi parte laboral. También en Facebook, ahí también publico muchas cosas de lo que hacemos en la fundación, y pues ahí es donde me pueden encontrar con todo gusto. Por Jaime Bolívar, ¿verdad? Ahí te encuentran. Sí, entonces estoy por Jaime Bolívar y también ha sido un gran placer platicar con ustedes hoy, que me recuerdan la importancia, porque eso yo creo que también es esencial, recordarnos a nosotros mismos lo importante que es darle su justo valor a la reflexión. Cuando hacemos reflexiones, fomentamos más todavía la conciencia, y eso todas las personas tenemos que hacerlo constantemente, porque en esta vorágine del día a día que tenemos siempre tantas actividades por hacer, nos comen los pendientes, nos come la operación, nos come lo que ya tenemos que hacer, y cuando menos acuerdas ya es junio. O sea, ayer yo estaba casi celebrando el año nuevo, el Día de Reyes, y mira nomás, ya es casi más allá de mitad del año. Entonces es importante hacer siempre estas pausas maravillosas, edificantes, constructivas y nutritivas. Muchísimas gracias. Jaime, gracias a ti. Esta es tu casa, este es tu espacio. Cuando quieras. Tenemos muchos temas que trabajar. Nuestra plataforma, como decíamos al inicio, pretende ser ese altavoz para que más empresas conozcan lo que es la responsabilidad social, que abarca pues muchas dimensiones. Ya las hemos explicado en anteriores episodios y lo que iremos trabajando. Pero bueno, hoy hemos querido hablar de diversidad, de inclusión, y qué mejor que tenerte aquí para trabajarlo. Muchas gracias. Un placer enorme y un abrazo muy grande les mando a los dos. Y hasta aquí este episodio de Responsabilidad Social Contenedores. Gracias a todos por vuestra atención. Os invitamos a que nos dejéis vuestros comentarios y nos califiquéis con 5 estrellas en las plataformas de podcast donde estáis escuchando este episodio. Nos va a dar mucho gusto leeros. Además, síguenos en redes sociales, nos encuentras en Facebook y en Instagram como Responsabilidad Social Contenedores. Escríbenos por medio de nuestro formulario de contacto en nuestro sitio web www.responsabilidadsocialcontenedores.com, en donde responderemos cada mensaje, cada correo, inbox o mensaje directo que nos mandes. Nos escuchamos la próxima semana con más contenido de valor para que más empresas, empresarios y profesionales experimenten la responsabilidad social contenedores. ¡Hasta la próxima!